5 centímetros con 200 miligramos para los pacientes pediátricos. Este es el único esquema terapéutico para epilepsias refractarias en este momento. Aquí ya terminé, recién la primera parte. ¿Qué hora es? ¿Cuántos minutos me quedan? Por favor. Sigo yo avanzando. Entonces yo tengo otra patología, que es cuando el paciente tenía convulsiones y no paraba de convulsionar. ¿Y a qué se llamaba ese cuadro? Se llama estado convulsivo. O estado convulsivo. Les dije que eran 3 a 4 episodios en 24 horas. ¿Qué voy a elegir? La vía y todo lo principal. Puedo elegir benzodiazepinas o fenobarbital o ácido valproico. Elijan uno. No mejoran en cuántas dosis de mis parámetros. Si en 2 no mejoran, ¿qué voy a hacer? Puedo elegir benzodiazepina con fenobarbital después. Nunca ni jamás. Le dice que las mujeres no debemos decir ni nunca ni jamás, y es perfecta. Aquí nunca ni jamás. Pues salimos embarazadas. Entonces, nunca benzodiazepina ni fenobarbital. Porque los dos juntos producen sinergismo de potenciación. Les dije que los dos tenían algo en común, que eran potencializadores y seguían la neurodepresión del ciclo. Entonces, si yo sumo y salgo en la zona del bulbo y los dos los sumo, va a llegar el momento que la circulación es sumatoria o puede ser de potencia. Y de repente no se logre despertar al paciente y el paciente tiene paro respiratorio. Entonces, nunca voy a elegir benzodiazepina o fenobarbital. Si elijo benzodiazepina, cambiaré y sumaré ácido valproico. Si elijo fenobarbital, con ácido valproico o ácido valproico. Pero ya saben que estos dos puntos no funcionan y el paciente sigue convulsionando. Entonces, el tratamiento es darle anestesia general. O el tratamiento es darle crío, o sea, en frío. En frío, el metabolismo basal se potencializa. Entonces, no hay transmisión neuronal. Y el otro es una invernación farmacológica. Yo puedo utilizar fenobarbital con un derivado opiáceo. El derivado opiáceo también produce sueño. Entonces, puedo utilizar la invernación farmacológica de fenobarbital con derivados opiáceos. Si no funciona, anestesia general. Si no funciona, lo dejo en máquina, anestesiado o sedado, hasta que calmen y ceden las ondas. Si son epilepsias que son muy graves y que no mejoran, se hacen tratamientos de ablación neuronal mediante sistemas neuroquirúrgicos. Tienen algunos que colocan microchips que vendrían a ser los monitores de la traducción eléctrica encefálica. Entonces, hasta allí algo que pareciese tan simple como es una convulsión. Imagínense ustedes todas las posibilidades terapéuticas que tienen. Yo tengo otro grupo de patología que son las meningoencefalitis, que son pediátricas, la patología mesial hipotalámica, los espasmos del sollozo, las características del síndrome febril, que como es inmaduro el encéfalo, la neurona no captura muy bien el calor y se vuelve excitada. Y al volverse excitable se traduce en una convulsión. Y el tratamiento del síndrome convulsivo es igual al mismo esquema terapéutico como el cuadro de una epilepsia de gran mal. Les mencioné que había otra patología que se llamaba el pequeño mal. El pequeño mal, ¿en quién daba? Así, pequeño mal. ¿A quién le tiene que dar pequeño? A un niño. Entonces, el pequeño mal se denominaba igual a este palabra, no se olviden, se llama ausencia. Y la ausencia no necesita benzodiazepinas, no necesita estudio vertical y solamente necesita de 2 fármacos.
que pueden ser específicamente el selectivo, se llama etosuximida o sanotina. Y este medicamento es específico porque potencializa el receptor GABA, pero solo para el paciente con pequeño mal. El paciente que tiene espasmo del sollozo, o sea que de repente está así, ¿no? Llora, está llorando, ¿quiere llorar? No puede llorar. Eso se llama espasmo del sollozo. Cuando no llora, no hay respiración. El paciente se vuelve cianótico. Imagínense un papá y una mamá que vean a su hijo cianótico, tratan de respirarle, lo golpean acá, le golpean acá. La única fórmula es, ¿cuál es? Levantarle el abdomen, lo abrazan uno así como si fuera una maniobra para ese. Entonces le levantas, el chiquito ¿qué hace? Tose. Y cuando uno tose, ¿cuál es el sistema neurológico? El sistema neurológico es transmisión de neuroexcitación de qué par? Del noveno par. Entonces uno tose y al toser ¿qué cosa hace? Tose. Y después ¿qué viene? Fisiopatológicamente entonces le hacen la maniobra, tose, inspiración, oxigenación, calma. Pero los tratamientos ya saben que es con etosuximida o sanotina. Yo tengo el último para el espasmo del sigiloso. Entonces me falta el de la tuberculosis lo trato como si fuera un cuadro convulsivo de gran mal. Pero paralelamente, ¿qué hago? Le doy tratamiento de qué? Tuberculosis. ¿Cuál es el gran problema de la tuberculosis cerebral? ¿Por qué se da tratamiento de tuberculosis cerebral? ¿Porque tiene la tuberculosis? No. Se le da tratamiento de la tuberculosis porque tiene tuberculosis, pero que produce cada convulsión que lo va a volver discapacitado, lo va a convertir en un discapacitado por hipoxia. Cada vez que uno hace hipoxia, que se mueren las neuronas, y depende de dónde se mueran las neuronas para tenerlas discapacitadas. Si yo tengo una neurocisticercosis, una metástasis, un cáncer, ¿qué es lo que debo hacer? Darle tratamiento específico. Si es un quiste datídico, le haré una trepanación y le sacaré el quiste. Si yo tengo una neurocisticercosis y no puedo sacarlo y está en el cuarto ventrículo, bueno, ya no puedo hacer nada. Le dará tratamiento anticonvulsivo y le digo que no gire la cabeza, que no agache bruscamente la cabeza, porque cada vez que mueve el neurocisticerco se puede enclavar en los agujeros de Luschka y Magendie y se muere. Y el cáncer encefálico, ¿qué haré? Radioterapia para disminuir la metástasis cerebral, radioterapia. O también haré tratamiento con el acelerador lineal. Y la meningoencefalitis, que necesito anticonvulsivante y el tratamiento específico para la convulsión. ¿Y cuál es el tratamiento específico para la convulsión? Si es un meningococo, elijo fármacos para meningococcemia. ¿Cuáles son? La penicilina, ¿qué más? La rifampicina. Las dos cosas. Si tengo un tratamiento por una meningoencefalitis, por un estreptococo, doy penicilina, gesódica. ¿No? O sea, voy a darle el tratamiento sumado a lo que quiero. Y me faltaba algo muy importante, que es lo siguiente. Si yo tengo todos esos esquemas, yo tengo que saber qué parámetros, con qué voy a trabajar. Primero mi parámetro diagnóstico basal. ¿Cuál es? Hemograma. ¿Qué más necesitaba? Mi dosaje de albúmina, ¿no? ¿Qué más? Mi glucosa, mi urea, y si el paciente es un paciente neurológico, ¿qué necesito? Un electroencefalograma no me va a ayudar, sino cuando ustedes van definiendo el cuadro 1 no me va a ayudar. ¿Qué necesito? Una función global. ¿Qué más necesito? Como no sé qué más tiene, una tomografía cuadral y una resonancia magnética. Pero lo más importante que necesita, ¿qué es? Que su paciente esté junto con su doctor. ¿Y su doctor qué cosa le haga?
que lo examine bien. Si ustedes tienen la sospecha de que el paciente tiene una meningococcemia, nunca se riesgo de ojo. Ustedes se acercan al paciente y en la respiración se transmitieron todo el mundo. Ustedes tienen al paciente con meningococo y le hacen la intubación, porque no queda más. Ustedes van a ingresar el tratamiento de quimioprofilaxis con rifampicina por 2 días. Entonces, ya tengo mi parámetro. Esas son todas las patologías. Pero aparte existen 2 patologías que escapan. ¿Cuáles son las patologías que escapan? Son mi neuralgia del trigémino, ¿cierto? Me faltaban 2 patologías. Es la neuralgia del trigémino y mi jaqueca de Horner. La neuralgia del trigémino se da tratamiento con un solo grupo farmacológico que está representado por carbamazepina. Carbamazepina. Y la carbamazepina se da 10 a 15 miligramos por kilo de peso en dosis por día, se dividen en 3 dosis. El tratamiento hasta que sea. ¿Cuánto tiempo dura? 6 meses, 8 meses. Pero el problema es un dolor insoportable, porque ¿qué habla de los mazeperinos? De un pico saliva y duele. Tiene que sonreír y duele. Y ustedes pueden imaginar que una persona tenga todo el día dolor. El dolor es el que mata, el dolor es el que define a un paciente. Un paciente se define por dolor. ¿Ustedes por qué atienden a los pacientes de la emergencia? Porque el hijo tiene dolor. ¿Y ustedes por qué van al hospital? Frecuentemente por dolor. Entonces, ¿qué es lo que le deben dar al paciente? Su anticonvulsivante y qué más. Y un analgésico. Y los analgésicos deben ingresar en el esquema de terapia del dolor. Desde los analgésicos más simples, desde el paracetamol hasta la anestesia general. Hasta la anestesia general. Y pueden darle tratamiento del dolor con catéter porque lo colocan entonces en el. Y la jaqueca de Horner es una jaqueca que produce, ya les expliqué, la hemicrania. Y la hemicrania le pueden dar ácido valproico, ¿no? Entonces, ¿qué llego a un común denominador? ¿Quieren la panacea? ¿Cierto? ¿Me quedan algunos minutos? ¿O llego tarde? Ya es muy tarde. Entonces ya no hacemos las preguntas ni el repaso, ya porque se tienen que. Entonces, ustedes van a ver todo esto que ya está ordenado. Les he explicado todos los tipos de las evidencias, todos los grupos farmacológicos por grupo, todas las combinaciones, todas las terapéuticas, el síndrome convulsivo y en la epilepsia febril, el paciente, que es un paciente pediátrico, que tiene fiebre, no quiere decir que toda la vida va a convulsionar. Va a convulsionar hasta cuando madure. Por eso ustedes tienen que evitar que el paciente con fiebre tenga fiebre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Al instante que lo veo, lo meto a bañarse en medios físicos tibios. Nunca en agua caliente porque se quema. Y nunca en agua fría porque se produce vasoconstricción y retengo más el calor. Entonces siempre en agua. Y yo debo evitar de que no se resfríe, que no haya ninguna persona que esté enferma en contacto con el niño. Y si en caso debuta con la enfermedad, darle los medicamentos lo más pronto posible. Y si hay personas que están resfriadas, con sus mascarillas. Y en ese niño puede darse tratamiento de mantenimiento con control. Un electroencefalograma en un paciente pediátrico no es diagnóstico, porque el niño es inmaduro. Un electroencefalograma en un paciente adulto sí es diagnóstico, porque el encéfalo es maduro. ¿Listo? Espero que haya más.